Gloria a Dios. Dios es bueno. Nos quiere, nos ama. Con un amor que no se puede entender. Con nuestra mente humana es imposible entenderlo, ¿verdad? Ese amor que, a pesar de cómo somos, a pesar de no merecerlo, Él nos ama. A pesar de que tú no quieras que te ame, Él te ama. No podemos, desligarnos del amor de Dios. Dios nos ama aún, incluso cuando no creamos en Él, cuando ignoremos o neguemos su existencia, Él sigue amándonos. Bien, pues bienvenidos a todos. Estamos en el Día del Señor, el día en que el Señor le ministramos con nuestra alabanza y también Él nos ministra con su palabra. Es el tiempo ahora de que el Señor nos ministre. Así que os pido atención, que los niños salgan en silencio, se cierren todas las puertas. Vamos a olvidarnos de todo. Si tienes problemas, déjalos a un lado, dejárselos al Señor. Él dice, dejar vuestras cargas, vuestros problemas sobre mí, y yo cuidaré de vosotros. Así que vamos a dejar a un lado cualquier problema que tengamos, cualquier situación incómoda, y vamos a centrarnos en el mensaje, en el maná que Dios quiere traernos en esta mañana, porque la palabra de Dios es un maná. Ese es el maná que la gente, cuando empezó a caer en el desierto, decían, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que significa maná? ¿Qué es esto? Pero alimentaba, ¿verdad? Pues la palabra de Dios tiene también ese ¿qué es esto? O sea, ese alimento para nuestro espíritu, tan necesario como el alimento físico. Yo diría que más importante incluso que el alimento físico es tener al espíritu fortalecido para poder vencer a las obras de la carne, lo que nuestra carne quiere, nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, Dios nos da la fuerza necesaria para poder vencer la tentación. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que decía Pablo, también es para el pecado. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar de pecar, el diablo no me deja, pero no es el diablo, tú lo puedes todo. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, incluso, y yo diría como el tema más importante, para vencer la tentación y el pecado. Así que hoy vamos a seguir tratando el tema del amor de Dios. Importante entender y comprender el amor de Dios. ¿Cómo nos ama Dios? Nos preguntábamos. ¿Entendemos realmente el amor de Dios? ¿Sabemos de su grandeza? ¿Llegamos a entender hasta dónde llega el amor de Dios? Y luego también el amor de Dios es eterno, es para siempre. El amor de Dios no deja de ser, no cesa nunca. Porque, como suelo decir, todo lo que se relaciona con Dios es eterno. Y por tanto su amor y su misericordia, su bondad, su perdón son eternos. El amor de Dios, decíamos también la semana anterior, que nos compromete, nos exige, nos obliga. Dice Pablo en 2 Corintios 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto que uno murió por todos, luego todos murieron. Aquí Pablo está diciendo que sea de una forma o de otra, el amor de Cristo debe obligarnos, debe comprometernos y debe controlar nuestra vida, si queremos que nuestra vida sea esa vida abundante y plena que Él nos ofrece. Y puesto que creemos que Cristo murió por todos, también debemos creer que todos debemos morir a nuestra vieja manera y antigua y egoísta forma de vivir. Cuando se cree de verdad, este es el compromiso, cuando se cree de verdad se predica, se habla del Evangelio de salvación. Si creemos, debemos predicar lo que creemos. Como cristianos tenemos que vivir y disfrutar, deleitarse, dice la Biblia, en el amor del Señor, en el amor de Dios, y por tanto debemos hablar del amor de Dios y anunciar el Evangelio de salvación. En el Salmo 105, versículo 1, el salmista declara:
alabad al Señor, invocad su nombre, dad, y aquí la clave, dad a conocer sus obras en los pueblos. Hermanos, debemos dar gracias al Señor y proclamar siempre su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho en nosotros. Dios ha hecho maravillas en nosotros, ¿verdad? El hecho de que tú estés aquí hoy, en esta mañana, es porque Dios ha hecho la maravilla de salvarte, de que seas salvo, y nada más que por eso, que ya es suficiente, aparte de que Dios te provee cuando andas en su reino, cuando andas obedeciendo su palabra, debes despreocuparte de tu necesidad, pero lo más importante es que Dios te perdona tus pecados cuando te arrepientes, dejas de pecar y te regala como un regalo del cielo la salvación. Y decíamos también que el amor de Dios debe marcar diferencias. El amor de Dios en nosotros debe marcar ciertas diferencias. Y son las diferencias que existen entre el amor de Dios y lo que este mundo considera o llama amor. El mundo no ama como Dios ama, es imposible. El mundo tiene su amor que, como suelo decir, es un amor egoísta. Si quieres que te dé, me tienes que dar. Es un amor condicional, pero el amor de Dios es incondicional. Nos ama porque Él decide amar. Nos ama porque Dios es amor. Y eso es lo que tratamos la semana pasada. Comenzamos a tratar ciertas consideraciones respecto al amor de Dios. Y la primera que tratamos fue que Dios no es que tenga amor, Dios es amor. Y el que no ama de verdad con este tipo de amor, es porque no conoce a Dios, no ha tenido una relación, no tiene una relación personal e íntima con Dios, no sabe por tanto cómo Dios ama, porque Dios es amor. Y si conocemos a Dios, entendemos el amor y la grandeza del amor de Dios. El hombre y la mujer, los seres humanos, son seres amorosos, necesitan dar y recibir amor. ¿Quién no necesita dar amor? ¿Quién no necesita recibir amor? Todos los seres humanos estamos creados de esa forma, que necesitamos amar y que nos amen. Pero escucha bien, el único ser que es amor, no es que tenga amor, que es amor, por naturaleza y esencia, es Dios. Esa es la diferencia, hermanos. La siguiente consideración que vamos a tratar es que Dios tiene misericordia para toda la humanidad, para todos los seres humanos. Y vamos a leer en Jeremías, capítulo 31, los versos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, iba en busca de la tierra prometida, el Señor se manifestó a mí, dice el profeta, hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, esto es una esperanza a la restauración de la Iglesia de Cristo, al fortalecimiento de su pueblo y de su familia, y es una condición indispensable para que la Iglesia avance. Si no entendemos esto, si no entendemos que Dios prolonga su misericordia, porque Él no cesa, la misericordia también es eterna, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros servimos, seguimos y obedecemos, es el único Dios verdadero, no hay otro. Y es un Dios generoso, que ama a todas las familias, a todas las naciones. Familias en la Biblia significa a todas las naciones de la tierra, y quiere ser su Dios, y que todos formemos parte de su familia. Este es su mayor deseo, pero claro, te da la libertad de elegir pertenecer a su familia o no hacerlo. Dios nos dice que todos aquellos que se mantengan firmes y fieles a Él hasta el final sobrevivirán a la destrucción venidera. Sabemos que todo al final será destruido, ¿verdad?
Eso lo sabemos todos. Y entonces estas personas, las personas que se mantengan firmes y fieles a Él, recibirán la bendición de la paz interior y de ese reposo y ese descanso prometido para ellos, para su iglesia fiel y verdadera. Pero aquí surge la siguiente pregunta: ¿somos esa iglesia fiel y verdadera que Dios exige que seamos? Deberíamos cada uno, porque todos somos iglesia, todos somos parte de la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia que se reúne en un templo, en un lugar, pero la iglesia somos nosotros. Y la pregunta, vuelvo a repetirla: ¿me considero la iglesia verdadera y fiel que Dios exige de mí? Preguntas que debemos hacernos y respondernos, claro. El Señor, hermanos, nos ama con un amor eterno, un amor inagotable, y puesto que nos ama así, quiere tener y quiere vivir cerca de nosotros. Ese es su mayor deseo, como un buen padre que es, quiere vivir cerca de sus hijos. Y yo te pregunto, ¿es tu deseo también vivir cerca del Señor? ¿Es tu deseo? ¿Le amas de la misma manera y deseas estar cerca de Él como Él de ti? Yo creo que no. Muchos dicen que sí, pero yo creo que no. No podemos llegar a amar como Dios nos ama, es imposible. Pero debemos, como iglesia, transmitir el amor de Dios, ser receptivos a ese amor, disfrutar, deleitarnos en ese amor y también ser una fuente para los demás. Una fuente, la palabra es una fuente de agua que da vida espiritual. Hermanos, si nuestra vida necesita restauración, necesita ser reedificada, necesitamos el gozo de la salvación, tenemos la gran promesa de Dios. Si en nosotros existe el deseo de cambiar, Dios nos va a restaurar, nos va a reedificar y volveremos a ser felices y estaremos llenos de gozo y nuestra vida volverá a dar fruto, ser fructífera. Hay muchos cristianos que no dan fruto. Es como la higuera donde Jesús se acercó y solo había hojas. Hojas representan la religión, pero la religión no da fruto ninguno. Lo que sí da fruto es una buena intimidad con el Señor, es una buena relación íntima con el Señor, para así conocer y entender su amor hacia nosotros y también conocer el plan que tiene Él para cada uno individualmente de nosotros. Hay muchos creyentes que se preguntan: yo no sé qué plan tiene Dios para mí, y es porque no andan en intimidad con Él, no le buscan de cerca, le siguen de lejos, y claro, al seguirlo de lejos hay una tendencia a negarle, ¿verdad? Lo que le ocurrió a Pedro, que le prometió, dice: yo estoy dispuesto a morir por ti si fuera preciso. Y Jesús le dijo: ay, amigo mío Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué le negó? Porque dice que cuando prendieron a Jesús, todos huyeron. Y hay uno, que eso es un tema que estoy preparando, hay uno que no huyó. Todos habéis leído el pasaje del joven de la sábana, ¿no? Ese fue valiente. Siguió a Jesús envuelto en una sábana. Luego eso tiene unas connotaciones y unas cosas muy, muy importantes. Estoy preparando ese estudio, porque precisamente ese joven, muchos estudiosos de la Biblia creen que fue Marcos, Juan Marcos, el evangelista Marcos, que se mantuvo cerca del Señor, pero al final tuvo que salir corriendo porque le prendieron, y entonces dejó la toalla y salió desnudo. Tremendo, ¿verdad? Por eso, para poder tener una buena intimidad con el Señor, tenemos que seguirle de cerca, estar cerca del Señor. Si nuestra vida, como he dicho, necesita ser cambiada, necesita que haya una restauración. Los edificios, cuando tienen ciertos años, hay que restaurarlos. La iglesia, de vez en cuando, o el templo, hay que darle una mano de pintura.
porque con el tiempo se va deteriorando. Pues si necesitas ese arreglo, esa restauración, no dudes que el Señor, en su amor y en su misericordia, quiere restaurar nuestra vida, quiere que seamos felices, que vivamos en el gozo del Señor siempre, porque Dios es fiel. Hermanos, Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, porque también parte de la esencia de Dios es la fidelidad. La fidelidad, así como el amor, la misericordia, la bondad, como digo, son parte de la esencia y Dios no cambia. Los hombres cambiamos fácilmente de parecer. Hoy pensamos una cosa y mañana pensamos la contraria, pero Dios no cambia. El cielo y la tierra serán destruidos, todo va a pasar, todo se va a acabar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque la palabra de Dios es Cristo, y Cristo, que es Dios, también es eterno. Por eso la palabra de Dios ni es antigua ni es moderna, es eterna. ¿Comprendéis? Dios es fiel. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, y también es de aplicación para nosotros, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, o sea, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero luego dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Y si tú decides seguirlo, la promesa se hace efectiva en ti, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esta declaración, hermanos, es una gran verdad y es digna de que le depositemos toda nuestra confianza. Si morimos, o sea, si dedicamos nuestra vida a servir a Cristo y a servirnos unos a otros, también viviremos con Él. Resucitaremos a una nueva vida, que es lo que quiere decir. Antes de seguir a Cristo, antes de comprometernos con Cristo, antes de aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, estábamos muertos. Pero Cristo, con su muerte, con su vida, de ejemplo, nos transmitió esa vida plena y abundante que Él quiere que vivamos, que es como un anticipo de la vida eterna. Si por el mismo motivo, hermanos, soportamos privaciones y sufrimientos, dice Pablo que reinaremos con Él. O sea, compartiremos su reinado. Pero si le negamos, si dejamos de reconocer su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad, y no admitimos su existencia, Él nos negará también a nosotros. Y luego añade, dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Él jamás rompe, deja de cumplir sus promesas, pero recordad que las promesas de Dios, casi todas, la mayoría, son condicionadas a nuestros actos, a nuestros hechos. Dios promete algo, pero para recibir esa promesa nosotros debemos hacer algo. Él cumple sus promesas, pero si tú decides seguir tu vida, negar la existencia de Dios, vivir lejos de Dios, esa promesa, aunque está ahí para que se cumpla, no se puede cumplir en nosotros. No sé si entendéis. Las promesas, Dios cumple sus promesas, pero claro, exige. El amor de Dios compromete, como hemos estudiado. El amor de Dios nos exige que para recibir sus promesas nosotros hagamos algo, adquiramos un compromiso. Por eso dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no se puede negar a sí mismo. Fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Es la lealtad, la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Y uno de los pecados más frecuentes que las personas, digamos, no creyentes, y también lamentablemente muchos llamados cristianos, y que cometen ese pecado, es la infidelidad. Somos infieles por naturaleza. Cada vez se va perdiendo todos los principios básicos y éticos y esenciales sobre la fidelidad.
se va sintiendo cada vez menos la obligación de ser fieles y también de cumplir la palabra dada. La Biblia enseña que si lo que vas a prometer lo vas a cumplir, que lo prometas, pero que si no, no lo prometas. Si prometes, hazlo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña, pero la infidelidad hoy en día brilla por su ausencia. Somos infieles por naturaleza, como he dicho. Y eso podemos verlo en la sociedad que nos rodea, contemporánea. En el mundo, por ejemplo, de los negocios, todo vale con el fin de conseguir nuestros objetivos personales, ¿verdad? Y también como empresa, todo vale. Aunque hagamos daño a los demás, todo vale. Nuestra pretensión es que nuestros negocios salgan adelante, que nuestros objetivos personales se cumplan. No existe, en muchos casos, porque siempre hay excepciones, no existe la ética profesional. Cada uno va, como se suele decir, a su bola, a conseguir sus metas y sus objetivos sin importar si hace daño o no a los demás para conseguirlo. En cuanto a la familia, en concreto en cuanto al matrimonio, se hacen promesas eternas ante cualquier crisis, pero se presenta, como he dicho, esa crisis y rompemos los lazos conyugales que prometimos. Hoy, hermanos, en la actualidad, se cambia de esposo o de esposa como se cambia uno de ropa, ¿o no? No se valora la fidelidad. Y lamentablemente también ocurre en la Iglesia. No somos fieles. Cantidad de matrimonios cristianos, supuestamente cristianos diría yo, que se separan, que se divorcian, cuando Dios no está de acuerdo con el divorcio. Existe la separación por malos tratos, eso sí, pero no el recasamiento. Dios no admite el recasamiento. Tú lo podrás hacer como los judíos decían, no, es que Moisés dijo que dar carta de divorcio. Sí, eso es lo que Moisés dijo, pero el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es lo que Él une, no nos separa el hombre. Ese es el plan de Dios. Lo que pasa es que la Iglesia se va amoldando a la comodidad mundana. Se está infiltrando el mundo dentro de la Iglesia. En vez de ser testimonio para el mundo, y en vez de ser, digamos, influenciar al mundo, la Iglesia se deja influenciar por el mundo y acepta cosas que Dios no acepta. Por eso digo que la infidelidad abunda en esta sociedad, en la familia, tanto no creyente como creyente. Y en cuanto, digamos, a la fidelidad a la Iglesia, también vemos que muchos que se llaman a bombo y platillo cristianos le prometen honra, respeto y obediencia a Dios y también son infieles a lo que prometieron. No son fieles a la palabra de Dios, que nos habla de compromiso con la obra. Hermano, yo te haré la siguiente pregunta, no me contestes. ¿Estás comprometido con la obra de Dios? ¿O sigues a Dios de una manera, digamos, religiosa, liturgia? ¿Estás comprometido con la obra de Dios? ¿Estás yendo al pastor, tirándole del pantalón y decirle, pastor, yo quiero hacer algo para la obra de Dios? ¿O simplemente me limito a venir cuando me apetece a las reuniones? Cuando voy a las células, que por cierto tengo que hablar con las de las células, porque la célula no es para tener el móvil encendido y charlando unos con otros, los niños corriendo, armando jaleo. La célula no es eso. La célula es una reunión oficial de la Iglesia y hay que guardar el mismo respeto que se le debe a Dios en todas partes. Y a veces convertimos las células en un lugar de diversión, de entretenimiento. No es malo que te diviertas con los hermanos, no es malo, pero en el tiempo de la célula
Es el tiempo de privación de nuestros, digamos, cosas que queremos y que nos gusta hacer para hacer lo que Dios quiere que hagamos. El motivo de la célula es oración, intercesión por la iglesia. Y si estás con el móvil mientras otro está orando, ¿a qué vas a la célula? Explícamelo. ¿O estás hablando y riéndote con el de al lado? ¿A qué vas? Que yo me entero de todo. Yo me entero de todo. Yo no sé si es un sexto o un séptimo sentido, pero me entero de todo. Y sé que están yendo mal las células y hay casos así. No hay unidad, porque falta autoridad. Y voy a hablar muy seriamente con los encargados de la célula para que se implante lo que es realmente una célula. Un punto de emisión de la iglesia donde deberíamos invitar a personas para que de una manera, digamos, informal, no traerlas a la iglesia, porque muchos tienen recelo de que qué dirán si voy a la iglesia evangélica, pero en casa los puedes recibir y puedes hablarle la palabra de Dios y no estar de canchondeo y falta de respeto. Porque vuelvo a repetir, una célula es una reunión oficial de la iglesia y el que esté dispuesto a hacerlo bien lo hará y el que no se cerrará. Y se abrirán células donde haya personas responsables que lo hagan correctamente. Amén. Eso también es fidelidad, hermanos. Sin contar con lo infieles que somos en los diezmos y en las ofrendas, creemos que la obra se mantiene por sí sola. No somos como la viuda que ha explicado y que ha leído el pasaje Mario, que da porque siente dar, no por obligación, no porque te digan que debes hacerlo, sino porque sientes que tienes que colaborar en la obra, para que la obra de Dios avance. La obra de Dios muchas veces está estancada porque somos infieles con Dios en todo. Infieles a su palabra porque no la obedecemos. Infieles en cuanto a diezmo y ofrenda porque hay muchos que ni diezman ni ofrendan. Y no estoy predicando para que abunde el dinero, sino simplemente para cubrir las necesidades. Que muchos dicen, si el pastor quiere trabajar, quiere comer, que trabaje. Está bien. El pastor no es... El pastorado no es un trabajo, es una diversión, ¿verdad? La carga que un pastor lleva es por gusto, por divertirse. Pero en fin, hay gente para todo, como se suele decir, ¿no? Y también personas fieles, hay que reconocerlo, pero que la iglesia tiene que adquirir compromiso. La iglesia es compromiso y servicio. Compromiso para que la obra de Dios avance y servirnos los unos a los otros en amor. Y lamentablemente también la infidelidad, hay que admitirlo, llega incluso al ministerio, al gobierno de la iglesia, a los que dirigen la iglesia, a los pastores, los maestros, los profetas, los 5 ministerios. Muchos líderes espirituales están cayendo en la infidelidad a Dios y son fieles a sus propios deseos egoístas. No hay respeto pastoral, no hay ética pastoral. Se están levantando iglesias robando miembros de otras iglesias. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Eso es coger atajos. Eso es no querer salir a las plazas a predicar el evangelio, ir a un pueblo donde no hay obra y levantar obra. No, si yo conozco en tal iglesia, tengo un amigo, tengo un conocido, intento atraerlo para que haga número en mi iglesia, que crezca mi iglesia de una manera informal, de una manera en contra de la palabra de Dios, pero sí, me aseguran un buen sueldo. Lamentablemente están creciendo como setas ese tipo de iglesias, iglesias que no evangelizan. Y la única manera de levantar iglesias y que las iglesias crezcan es evangelizando. Una iglesia que no evangeliza no crece.
una iglesia que no evangeliza con testimonio y trabajando con denuedo, predicando la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, donde haga falta, para que la gente se convierta. No porque haya más número aquí en la iglesia, sino porque haya más almas salvadas, que es lo importante. No cuántos miembros tenga mi iglesia, que muchos pastores dicen, mi iglesia, y la iglesia no es tuya. Tú eres un simple administrador, un simple mayordomo que Dios ha puesto en su iglesia, porque la iglesia le pertenece a Él. Y eso a veces el ministerio, las personas, el gobierno, el ministerio de la iglesia, muchos no lo entienden así. Pero hay un ejemplo, hermanos, muy claro de compromiso y de servicio, de obediencia y de fidelidad a Dios el Padre. Lo tenemos en el propio Jesús. Él fue ejemplo de fidelidad total. En Marcos capítulo 10, verso 45, el mismo Jesús nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Para qué vino? El Hijo de Dios. Dios hecho un ser humano vino a la tierra a que le sirvamos, ¿no? Vino a servir, a dar su vida, a dedicar su vida por el Evangelio de salvación, para que tú y yo podamos resucitar a la vida nueva y plena que Él quiere que vivamos, como he dicho, un anticipo de la vida eterna. Ese es el plan del Señor. Y vino también para rescatar del pecado a toda la humanidad, mediante el arrepentimiento y el reconocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Ni aun Jesús, hermanos, el mismo Dios hecho un ser humano, vino a esta tierra para que le sirvieran, sino vino para servir a otros y para dedicar su vida en rescate por toda la humanidad. Como hemos visto, hermanos, una de las cualidades de nuestro Dios y Padre, parte de su esencia, es la fidelidad. Dios no puede dejar de ser fiel, aunque merezcamos que fuera infiel, porque sería obrar en contra de su naturaleza. Y eso es imposible, porque Dios no hará nunca nada que contradiga, que vaya en contra de su palabra. ¿Estáis comprendiendo? Ahí se manifiesta la fidelidad de Dios, porque no hará nunca algo que vaya en contra de lo que dice su palabra. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, su fidelidad sigue al alcance de todo ser humano que demuestre ser fiel a Él. Si tú eres fiel a Dios, te haces acreedor a su fidelidad. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30, en su segunda parte, Dios nos dice, yo honraré ¿a quién? A los que me honran. Y en cambio los que me desprecian serán tenidos en poco. Esa es la ley de la siembra, hermanos. Lo que sembramos recogemos. Esto nos demuestra que debemos confiar plenamente en Dios. Nadie que haya confiado en Él, nadie que le haya honrado, ha sido defraudado o tenido en poco por Él. Si creemos en su amor, hermanos, si creemos en su bondad, si creemos en su misericordia, debemos también creer en su fidelidad. Es una realidad, hermanos, que ante las pruebas y las tormentas de la vida, muchos pierden la fe y llegan a pensar que Dios está siendo infiel. Hermanos, ese es el momento de aferrarnos a la palabra de Dios. Es el momento de buscar una buena relación de intimidad con Él, orando, leyendo la palabra de Dios y escuchándola. Y esa relación con la palabra de Dios hará que nuestra fe aumente y se consolide. Y volveremos a confiar en Él y a reconocer que Dios sigue siendo fiel y nos sacará adelante en medio de cualquier crisis o de cualquier tormenta. A lo largo de la historia, Dios ha demostrado siempre ser fiel. Lo demostró con su pueblo Israel en su caminada hacia la tierra prometida, a pesar de las quejas,
a pesar de las murmuraciones, a pesar de las críticas que había contra él, Dios demostró su fidelidad hasta el final, hasta que llegaron a la tierra prometida los que le honraron, porque la generación que salió de Egipto, ninguno llegó a la tierra prometida. Tuvieron que nacer en el desierto nuevas generaciones que empezaron a honrar de verdad al Señor, guiados por Josué, el sucesor de Moisés. También demostró su fidelidad con la iglesia primitiva. Lo sigue demostrando hoy con la iglesia contemporánea. Él, hermanos, nos mostrará siempre su voluntad y su fidelidad a su debido tiempo, ya que jamás rompe ninguna de sus promesas. La fidelidad de Dios es eterna, Dios es fiel a su esencia eternamente, porque Dios es eterno. La siguiente consideración, que no sé si la terminaremos hoy, trata de la compasión de Dios. Dios es compasivo. ¿Qué entendéis vosotros por compasión? ¿Qué es la compasión? La compasión es un sistema íntimamente ligado a la demostración del amor y la misericordia, que en la Biblia se expresa con una palabra hebrea que significa y que designa en el Antiguo Testamento como el sentimiento paternal de Dios hacia su pueblo. Es lo que una madre o un padre siente por un hijo. Esa misericordia, esa palabra hebrea significa sentimiento paternal. En el Salmo 103, versículo 11, David declara: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia. Aquí esa palabra significa compasión sobre los que le temen. Y en Oseas, capítulo 11, versículos 7 y 8, Dios hablando por el profeta, dice: pues mi pueblo, palabra también para la iglesia de hoy, para ti y para mí, está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Hermanos, honramos a Dios de verdad, respetamos a Dios de verdad, obedecemos a Dios de verdad, andamos en el temor de Dios como iglesia. Pregunta que dejo en el aire. Versículo 8 dice: oh Israel, oh mi iglesia hoy, ¿cómo podría abandonarte? Dice Dios, qué tremenda palabra. ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte? Dice: mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Hermanos, qué palabras de la compasión también eterna de Dios hacia nosotros, su iglesia hoy. Que aunque muchos tienden a llevar una vida, digamos, religiosa, sin compromiso, sin servicio, Dios te está diciendo que ¿cómo podría abandonarte? En Isaías capítulo 49, versículo 15, el pueblo de Jerusalén decía, y hoy también la iglesia dice: Dios me abandonó. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros esa reflexión? Dios ya no me ama, Dios no está conmigo, Dios me ha dado de lado. ¿Cuántas veces lo hemos dicho esto? Dios se olvidó de mí. ¿Quién no ha dicho eso en alguna ocasión? Siendo cristiano me refiero. Y te responde el Señor: jamás. Y luego te pone un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir compasión por el niño que ha dado a luz? Pero aún si así fuere posible, yo no me olvidaría de vosotros. Aunque una madre pudiera olvidarse de tener compasión de su hijo recién nacido, yo, que soy Dios,
que mi compasión es eterna, jamás me olvidaría de vosotros. Tremendas palabras de Dios hacia su iglesia hoy, a su pueblo en su día, pero a su iglesia, porque, como he dicho, la palabra de Dios es eterna. Sirvió para aquella, para los que salieron de Egipto, la iglesia primitiva, pero también sirve hoy para la iglesia actual, la contemporánea. Aunque una madre pudiera tener o pudiera no tener compasión por su propio hijo y se olvidara de él, Dios jamás dejará de tener compasión, de amarnos, y que nunca se olvidará de sus hijos. Hermanos, esto marca la diferencia del amor humano con el amor de Dios. Y en el Nuevo Testamento, esto es refiriéndose al Antiguo, pero en el Nuevo Testamento se expresa la compasión con otra palabra, que es una palabra griega, que denota y significa la disposición y actitud de Jesús frente a las personas. Dios, Jesucristo, siempre tenía compasión de la gente. En Mateo 9:36 dice, y al ver, como ha dicho Mario, el Señor siempre está pendiente de nosotros. Siempre está mirándonos, fijándose en nosotros, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, o sea, que andan sin dirección. Y en Mateo capítulo 14, verso 14, dice, y saliendo Jesús vio, vuelve a utilizar la palabra ver, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Y en Mateo capítulo 15, verso 32, antes de la multiplicación de los panes y los peces, dice, y Jesús llamando a sus discípulos, hermanos, Dios siempre cuenta con sus verdaderos discípulos para su obra. Si tú eres un buen discípulo, Dios cuenta contigo. Dice, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen por el camino. Hermanos, el Señor nos quiere alimentar, tanto física, material como espiritualmente, para que no desmayemos y no nos desanimemos y sigamos adelante trabajando en su obra. En Lucas capítulo 7, versículos 13 y 14, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Y cuando el Señor la vio, os dais cuenta, siempre el Señor está pendiente de nosotros. Cuando Él vio a la viuda, se compadeció, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y el Señor dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo el joven? La palabra de Dios da vida. Cuando Jesús habla, nos transmite vida. Este joven que estaba muerto, escuchó la voz de Dios y se levantó, estando muerto. Y yo esto lo traslado al tema espiritual. Hay muchas personas muertas espiritualmente y necesitan escuchar la voz de Cristo. Necesitan, para poder levantarse, escuchar la palabra de Dios. Para eso el Señor tiene a su iglesia, para utilizarnos en ese trabajo, en esa misión, de que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Lo mismo que Él está pendiente de nosotros, la gente está pendiente también de los que se llaman cristianos, para ver cómo actuamos, cómo vivimos. Nuestra obligación es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para que ellos puedan también recibir salvación. Hermanos, la compasión, la misericordia de Dios la demostraba entonces, la sigue demostrando hoy, cubriendo todo tipo de necesidad, tanto física, material como espiritual. Las dos palabras empleadas en la Biblia sobre la compasión de Dios,
hablan del más profundo sentimiento que pueda existir. Y me explico, literalmente significa sentir con las entrañas, que significa lo más profundo de nuestro ser, sentir el deseo, la compasión debe nacer en lo más profundo de nuestro ser, sentir con las entrañas. Dios, hermanos, siente compasión por la necesidad extrema de las personas desde lo más profundo de su ser. Cristo encarna esa compasión divina y la enseña y la demostró siempre con actos y palabras. Estoy ya terminando. Jesús le respondió al intérprete de la ley que le preguntó: ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? Y en Lucas 10, 30 y 35 le contesta con la parábola del buen samaritano. En ella, entre otros muchos pasajes y enseñanzas de Jesús, vemos un ejemplo de la compasión demostrada con hechos. Porque igual que el amor, la bondad, la misericordia, la compasión debemos demostrarla con hechos, no con palabras simplemente. Dice, respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, miró hacia otro lado, hermano. Un sacerdote, una persona que debería ser puente de unión entre los seres humanos y Dios, vio una necesidad, vio y no tuvo compasión. Estos son los religiosos, hermanos. Los religiosos tienen esa tendencia a ver la necesidad de otro y mirar hacia otro lado. Seguimos. Asimismo, un levita, un director de la alabanza. Y por cierto, la alabanza, tengo una contraseña para que salgan. Cuando yo digo estoy terminando es para que salgan y se pongan aquí detrás. Pero no veo que nadie se mueva. Dicho esto, dice que pasó un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Otro religioso, otros, digamos, los levitas eran los encargados del templo, los que ministraban la alabanza en el templo, pero también lo hacían según esta parábola de Jesús, lo hacían de una manera litúrgica, externa. La misericordia no les salía de lo más profundo de sus entrañas, sino que eran simplemente para que los vieran. Si nosotros alabamos a Dios, si nosotros ministramos a Dios, si nosotros servimos a Dios, si nosotros tenemos compasión por los demás, tenemos que sentirlo desde lo más profundo de nuestro ser. Amén. Pero mirad, versículo 33. Pero un samaritano, que un samaritano estaba peleado con los judíos, lo consideraban un gentil, un pecador, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole como nosotros, fue movido a compasión. Y acercándose, aquí está el hecho de la misericordia y de la compasión, que hay que demostrarla. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, que analizando eso tú dices, se bajó de su caballo o de su montura, fue andando y subió a este pobre hombre herido en la cabalgadura. Le cedió su sitio de confort, su medio de transporte. Eso es misericordia, eso es compasión, hermanos, desde lo más profundo de las entrañas. Y dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. A otro día, al partir, sacó 2 denarios
y los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, estos son palabras y hechos que demuestran la compasión, pero también son palabras proféticas, son palabras que nos anuncian su regreso y la recompensa que tendremos cuando actuemos con la misma compasión que actuó el buen samaritano y que actuó siempre Jesús siendo ejemplo. Y en el versículo 37 Jesús le apostilla, y esto es de aplicación, para aplicárnoslo nosotros hoy: ve, mira, observa y haz tú lo mismo. Iglesia, ve, mira la necesidad, observa los problemas de los demás y ten misericordia, haz tú lo mismo. Hermanos, es la misma compasión de Cristo la que se espera de un verdadero cristiano, la que se espera de ese verdadero Hijo de Dios que demuestra su compasión, ese sentir desde lo más profundo de sus entrañas. Y termino con 1 de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, donde el apóstol nos dice: sed todos de un mismo sentir, ser compasivos, tener compasión, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, estos son los principios básicos de la vida cristiana: tener el mismo sentir que tuvo Cristo, la misma compasión, el mismo amor, la misma misericordia, y no pagando nunca mal por mal. Para vencer el mal no hay otra fórmula que haciendo el bien. Si tú con el mal te vuelves mal, hay una multiplicación del mal, ¿verdad? Se aumenta el mal. Por eso hay que contrarrestar el mal haciendo el bien. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Seguiremos hablando del amor de Dios, ese amor que a veces tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que vivir en el Espíritu para poder entenderlo. Amén. Bien, pues ahora mientras que los levitas